Con mucho gozo por tantas bendiciones recibidas, estamos listos, mis amados hermanos, para esta lección número 15 en el libro de Job. En esta ocasión vamos a ver la parte 2, en donde Job reprende, repudia a sus amigos. Y para ello vamos a tocar todo el capítulo 13 en esta segunda parte. Va a haber una tercera parte en el capítulo 14 y como ya les había comentado en la lección pasada, esta podría ser una de las respuestas más largas que hay en el libro de Job, en la cual este patriarca le responde a sus amigos a esa reprensión tan dura que le hace cada uno de ellos. Entonces, nuestra verdad central dice así: cuando estamos desfallecientes o perturbados con el miedo de la ira, la fuerza de la tentación o el peso de la aflicción, debemos recurrir al médico de nuestras almas, que nunca rechaza a nadie, nunca receta mal y nunca deja sin curar un caso. Y esto a propósito, mis amados hermanos, que va a surgir un versículo donde Job le dice a sus tres amigos: ustedes son médicos nulos, médicos inútiles, que en su intento por curar o sanar a Job de ese sufrimiento que estaba experimentando, pues le estaban causando más daño, ¿verdad?, que encontrar un remedio para ese sufrimiento. Así que empezamos. Nada más vamos a tener en esta lección dos partes, dos puntos. Y el número 1, vemos que Job continúa dirigiéndose a sus tres amigos que se han convertido en sus tres jueces. Y para eso vamos a ver los versículos del 1 al 19, ¿verdad? Pero para poder tomar bien el sentido de esa respuesta que le da Job a Elifaz, a Bildad y a Zofar, bueno, en nuestra Biblia Reina Valera 60, usted puede leer como título: Job defiende su integridad. Dice así: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. En el versículo 1, Job dice: todas estas cosas han visto mis ojos, refiriéndose a lo que ellos decían de Dios. Recuerdan ustedes que cada uno de los tres amigos presentó un énfasis en los atributos o en el actuar de Dios. Entonces dice Job: yo todo eso lo sé bien, todo lo comprendía muy bien, porque dijo: no soy menos que vosotros. ¿Lo recuerdan, mis amados hermanos? Cuando él dice no soy menos que vosotros, está aquí en el 13, versículo 2, y también prácticamente la misma frase en 12:3 dice: también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Pero no era con ellos con quienes Job quería debatir. Él quería razonar y defender su caso ante Dios. Defender su caso en hebreo, yakah, significaría disputar, debatir,
en la corte. Si ustedes recuerdan, los juzgados estaban en las ciudades amuralladas ubicados a nivel de las puertas. Entonces ahí es donde simbólicamente Job quiere asistir y presentarse delante de Dios para que le diga cuál ha sido su pecado, porque en su integridad pues él hacía una cuenta y no encontraba un pecado que mereciera tal castigo como le había ocurrido en todas las pérdidas que tuvo descritas en el inicio del libro. ¿Para qué perder el tiempo discutiendo con ese temible trío, con Elifaz, con Bildad y con el grosero Zofar? A los tres, en el versículo 4, les llama fraguadores de mentiras, porque enturbiaban los hechos, diciendo que él era pecador y que además, les dijo, eran médicos inútiles, médicos nulos, que no habían encontrado el remedio para aliviar sus dolores. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con ellos? ¿Sí? Ya los había escuchado y definitivamente se había sentido dolido por todas las duras cosas que ellos habían afirmado. Entonces, con ellos no quería hablar Job, quería hablar con Dios. En el 13:3 dice, y querría razonar con Dios. Bueno, continuamos en lo que les dice. Se pone esto bastante áspero. Fíjense lo que dice del 5 al 12. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. A este respecto, recuerdan, hermanos, cuando allá en Proverbios, al estar estudiando este libro, decía uno de ellos, aún el necio cuando calla parecería sabio, ¿verdad? Entonces dice, ojalá callarais por completo. Dice, oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que él os escudriñase. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas, es decir, vuestros refranes, vuestros proverbios, son refranes de ceniza. Y vuestros baluartes, es decir, vuestras murallas, vuestras defensas, son baluartes de lodo. O sea, estaba bastante directo lo que decía Job. Job se quejó de que sus palabras, las de sus amigos, revelaban su necedad. Por tanto, si permanecían callados, mostraban sabiduría. Y esto precisamente lo acabamos de ver en el versículo 5. En repetidas ocasiones en este capítulo les pide que le escuchen y que no le digan más palabras ignorantes. Nótese esta secuencia de los versículos 6, 13 y 17. Oigan, hermanos, dice aquí, oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. En el versículo 13 dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Y en el versículo 17 leemos así, oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. Entonces, oigan, escúchenme lo que tengo que decirles.
Por eso, aquí en el versículo 6, que vamos a completar, dice así: oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios, mismos que quería presentar ante Dios. A ellos no les serviría de nada seguir engañados, acusándolo de pecado, porque Dios, que es imparcial, no sacaría provecho alguno de la actitud de ellos, que hacían acepción de personas. Ciertamente, no podían convertirse en los abogados defensores del Altísimo. Por eso, una de las preguntas que vemos en este pasaje dice: ¿contenderéis vosotros por Dios? Y entonces buscamos ese versículo donde está esa pregunta. Y sí, lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es el versículo 8. Contender es traducción de este término, rib, término legal que significa iniciar un litigio jurídico, iniciar un pleito jurídico. Entonces, sí, en ese pleito en donde Job quiere ir y presentarse delante de Dios para que él, que no hace acepción de personas, le diga cuáles son sus pecados, sus iniquidades, de las cuales pues él no se ha dado cuenta, y de esa manera arrepentirse y cumplir con esa teología de la retribución que tanto le estaban machacando los tres amigos, ¿verdad? En cambio, los amigos así se iban directo a la yugular y dice: tú pecaste. Eso lo tomaba Job como hacer acepción de personas. Era un hecho de que si el Señor escudriñara sus vidas, no podrían engañarlo o burlarse de él como quien se burla de algún hombre. Job añadió: él os reprochará de seguro. Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y entonces, si esa búsqueda minuciosa que le estaban diciendo los tres a Job, revisa, mira tu historia, encuentra el pecado, dice: háganlo, ¿verdad? Háganlo ustedes, o el Señor cuando lo haga, dice: él os reprochará de seguro. Y eso lo encontramos en el versículo 10. Además, su pavor habría de caer sobre ellos para aterrorizarlos. Más adelante, ellos fueron reprobados por Dios, quien los enjuició por sus errados puntos de vista. Los acabamos de ver en esta primera ronda. Qué juicio tan duro hicieron de Job. Leeremos Job 42, 7 al 9, en donde vemos que Dios los enjuició. Y dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Estos hombres, estos tres,
estaban descalificados para aconsejar, porque sus máximas, sinónimo, mis amados hermanos, proverbios, ¿verdad? Eran, según el versículo 12, de una manera muy sarcástica, Job dice que sus refranes, sus proverbios son refranes de ceniza. Una descripción muy adecuada en vista del montón de cenizas donde Job estaba sentado. Sus argumentos, detrás de los cuales se escondían como si fueran murallas, baluartes, estaban hechos de, según la segunda línea del versículo 12, eran baluartes hechos de lodo y no podían ayudar a Job. Así es. Entonces sigamos adelante en esa reprensión que hace Job a sus amigos. Entonces le dice, todo lo que ustedes han hecho no ha servido, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron no han servido, ¿verdad? Como tratamiento para mi sufrimiento. Por eso los llamó médicos nulos. Y todos sus argumentos, dice, son refranes de ceniza, baluartes de lodo, no servían. Entonces, ahora Job les dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Esto refiriéndose a que si Job sabía que había un pecado y aún así dice que quiere razonar con Dios, es como si él mismo se estuviese haciendo daño, mordiéndose a sí mismo. Por eso dice acerca de tener carne, quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él, Dios, me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría. Osadamente, Job estaba dispuesto a hablar con Dios y asumir las consecuencias, incluso arriesgar la vida, que es el sentido que da esta frase, que me venga después lo que viniere. En el versículo 15a, un versículo hasta cierto punto conocido, nuestra Biblia, Reina Valera 60, así se lee. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa línea, en la Nueva Traducción Viviente, traduce así. Dios podría matarme, pero Él es mi única esperanza. A pesar de que preveía el riesgo que había en presentar su caso ante Dios, estaba decidido a defender delante de Él sus caminos, aunque esto le pudiera provocar la muerte. Pero estaba dispuesto a arriesgarse porque sabía que existía una remota posibilidad de que el Altísimo lo exonerara de pecado. Estos versículos 15 al 16 muestran que los pensamientos de Job se hallaban confusos,
Quizá Dios lo mataría, pero quizá no, si presentaba bien su defensa. Esa disposición de Job a arriesgarse a confrontar al Señor demostraba que no era un impío. Conscientemente, él no reconocía pecado. Por eso dice, Job defiende su integridad a todo este capítulo 13. ¿Verdad? Entonces él quiere ir, presentarse ante Dios. Y dice, es un riesgo, porque no va a entrar delante de él un impío, ¿verdad? Perecería. Entonces, Job conscientemente no detecta en él ningún pecado, pero dice, y si estoy delante de él, pues puede existir uno que me sea oculto, ¿verdad? Entonces había un riesgo de que Dios le quitara la vida. De nueva cuenta, el patriarca pidió a sus autonombrados fiscales, a esos abogados que desconocían la ley, oíd con atención mi razonamiento. Él había preparado su causa y estaba seguro que Dios lo iba a declarar inocente. Ese dicho de Job contrasta con sus palabras expresadas anteriormente, cuando dijo en el 9:28. En el versículo 9:28 leemos así: me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. ¿Verdad? Sé que no me tendrás por inocente. Es obvio que sus emociones eran inestables. Y esto es una forma, mis amados hermanos, en que nuevamente nos damos cuenta de que la Biblia nos presenta sus personajes en toda su humanidad, no lo maquillan, no ponen a un Job, así me lo imaginaba yo, como dicen el paciente Job, sufriendo, sufriendo y sufriendo. No, lo vemos como un ser humano que en un momento dado se sentía valiente y dice, yo quiero ir a razonar con Dios, y de repente era presa del miedo, y si tengo un pecado y entonces estoy arriesgando la vida. Entonces ese era, por decirlo así, mis amados hermanos, un vendaval de emociones que eran calificadas aquí por esta lección como inestables. Entonces, cuando ya declara la nulidad de sus amigos, ahora sí dice, voy a presentar mi caso ante Dios. Y así se titula este punto número 2. Job presenta su caso ante Dios. Vamos a leer ustedes allí con su vista la parte final de este capítulo donde Job pide, ¿verdad? Le pide a Dios que le escuche. Casi casi le pide que lo vea. Ver, estar presente, que se presente, ¿verdad? Ahí con Job. Dice, aquí él está hablando a Dios. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas
todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Aquí Job se dirige a Dios. Habiendo declarado su disposición a presentar su propia defensa, aún a riesgo de que el Señor lo matara, Job se dirige al Altísimo para presentar los argumentos de su caso. Pero primeramente le pidió dos cosas: que apartara de él su mano. Siempre nos ha gustado mucho estas expresiones antropomórficas de Dios, donde nos da mucho consuelo de que su mano nos protege del sol, de que su brazo nos rodea, de que su mano nos sostiene, ¿verdad? Pero en este caso, Job está presentando o hablando de la mano de Dios como algo que estaba así sobre él, aplastándole. Por eso dice que apartara de él su mano y que no lo atemorizara en la corte, ¿verdad? Porque él, Job, por eso habla de muchos términos jurídicos, porque dice que iba a entablar un juicio en donde iba a interrogar, a preguntarle a Dios qué era, cuál era su pecado. Esta descripción, que aparte su mano y que no lo atemorice, lo leemos en el versículo 21, porque era justo que se le diera la oportunidad de tener un juicio imparcial. Y eso lo había pedido Job desde el capítulo 9. Él pidió: si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado su voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Entonces, desde el capítulo 9 ya se menciona el estar presente en una corte. Vamos a llamarle así, en la corte celestial. A continuación, Job se ofreció a enfrentarse con Dios, ¿verdad? Como si fuese un litigio, ya fuera escuchando como el acusado, ¿verdad? Llama luego, habla luego y yo responderé, ¿verdad? Interrogándolo a él como acusado. O como el acusador. Pues la frase es lo que se puede interpretar con esta frase: o yo hablaré y respóndeme tú. Pero cuando pidió al Señor que enumerara sus iniquidades y pecados, el Señor no se presentó en la corte, sino que escondió su rostro. El patriarca preguntó por qué permanecía callado y lo consideraba como su enemigo, como un enemigo al cual estaba ignorando. Estos dos versículos también apoyan este sentir de Job más adelante. En el 19:11 expresa Job: hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Y en el 33:10 se escribe: he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Ese era el sentir de Job. Ese callar de Dios lo estaba interpretando como: me ignora, no me quiere, es mi enemigo. Además, le pregunta a
Dios. A la hoja arrebatada has de quebrantar. Cuando las hojas son movidas por el viento y son sacudidas y salen de la copa del árbol, es porque ya están débiles en su unión a la rama y además son hojas que llamamos secas, ¿verdad? Por eso dice, a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Y eso lo leemos precisamente en el versículo 25, dando a entender que Dios estaba atacando a lo insignificante, a lo que es ya basura, pegándole a una persona frágil e indefensa que estaba caída. Job se preguntaba, ¿por qué se acordaba Dios de los pecados de su juventud y lo querría castigar por ellos? Pero en las circunstancias en que estaba, no había cometido pecados tan graves que merecieran tan terrible aflicción. El hecho de haber perdido en un mismo día, en una misma hora, a sus 10 hijos y que perecieran aplastados por efecto de aquel torbellino que azotó por las 4 esquinas la casa donde se verificaba un banquete. Entonces dice, ¿qué pecado hubo en mi juventud que estoy pagando, ¿verdad? Por el que se me está castigando con esta tragedia? ¿Por qué habría de tratarlo Dios como a un prisionero que tiene los pies en, leemos en el versículo 27, la línea A, el cepo, ¿verdad? Por aquí pasaban los tobillos de la persona, del encarcelado, y los pies quedaban asegurados en esta tabla de madera para que no se moviera, ni caminara, ni siquiera se pudiera poner en pie, ¿verdad? Se sentía en el cepo y que es vigilado en todos sus caminos, a quien se ponía límite para las plantas de sus pies, de tal manera que no pudiera escapar. Luego de su súbita expresión de valor, en la que dijo que estaba dispuesto a perder la vida, Job rápidamente cayó de nuevo en la desesperación y expresó en el versículo 28, ¿verdad?, que se estaba desgastando, que su cuerpo se estaba debilitando, dice ahí, como de carcoma, y lo compara como un vestido que roe, que destruye la polilla. Aquí nos quedamos, mis amados hermanos, porque es el segundo capítulo, es la parte 2 de la respuesta de Job. En el siguiente capítulo se sigue, ¿verdad? Sigue hablando Job, presentando su defensa de la integridad y es tema para la próxima lección, Dios mediante. Tenemos la aplicación del estudio. Hasta donde vamos, podemos decir que este era el lenguaje de la triste perspectiva de Job. Si Dios marca nuestros pasos y escudriña muy de cerca nuestras sendas para juicio, cuerpo y alma sienten su justa venganza, su ira santa. Este será el caso espantoso de los incrédulos. Pero, aquí está el pero hermoso, hay salvación concebida, provista y dada a conocer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la situación de Job era triste porque el tiempo en el que le tocó vivir no había la gracia. Estamos nosotros en la dispensación de la gracia. Y
luego dirán ustedes, ¿y por qué lo estudiamos? Mis amados hermanos, porque podemos darnos cuenta de que ese sentir de Job, ese hablar con Dios de algo por lo cual no se entiende si hay un propósito o un término para una prueba, una aflicción, una lucha, leemos cómo Job experimentó todas esas etapas y entonces nos podemos en un momento dado identificar con él. Y nótese que al final el médico de médicos lo atiende, lo cura, lo restablece, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra lección que corresponde a la parte 2 de cómo Job reprocha, repudia a sus amigos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y seguimos orando para que Dios siga extendiendo su gracia sobre su pueblo en salvación, en salud, en gracia y en paz. Que Dios les bendiga.